Mi nombre es Emilce Moller, soy docente universitaria, actualmente vivo en la ciudad de Mar del Plata, pero nací en la ciudad de La Plata, soy platense y viví en la ciudad de La Plata hasta el año 76. Mi vida está cortada en esas dos etapas. Soy militante de derechos humanos, soy militante de la vida, como a veces me gusta más decir. Era clase media platense, estudiante del secundario, cuando mi vida cambió. A veces cuesta contar cómo alguien que tenía una vida acomodada abrazó la causa de la militancia en épocas tan difíciles. Hoy en día es mucho más fácil contarlo. Hace unos años costaba más hablar de la política, de la militancia, hasta la palabra era rara. Y básicamente yo lo que digo es, y cuento por qué empecé a militar y yo digo al revés, ¿cómo no iba a militar? Era tan normal, tan natural en aquellos años, militar políticamente. Yo no era rebelde, ni mucho menos. Yo vengo de una familia muy antiperonista, terriblemente antiperonista, de la ciudad de La Plata. Mi primaria la hice en una escuela de monjas y yo era muy buena alumna, no estaba enojada con el sistema, era una buena estudiante, pero me gustaba dibujar, me gustaba mucho la parte plástica, el dibujo. Y esa vocación fue la que me llevó a cambiarme de escuela. Y entré a la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de La Plata, es una escuela que dependía de la universidad, y entré en el año 72 a ese mundo. Y eso sí me cambió bastante mi vida y la visión. Yo siempre cuento una anécdota que cuando fue el secuestro de Aramburu iba viajando en un taxi con mi madre y el taxista le dice, parecen que fueron los peronistas. Y mi mamá dice, pero si peronistas no hay más. Así yo entré a esa escuela con ese bagaje de política. Y sin embargo, de a poco y con muchas discusiones, pero muestra lo que se vivía, es decir, cómo alguien que venía con algo tan fuerte y que ni siquiera me lo había planteado como para discutir o pelear, era algo innato en mí, empiezo a cambiar. La realidad era aplastante. Todo era diferente al mundo que yo tenía concebido hasta ese momento. Lo que sí tenía, y mi familia, si bien antiperonista, muy solidarios y muy sensible con lo social, desde la iglesia. Entonces yo desde chica era practicante católica, no solo de ir a misa, sino de ayudar, ir a asilos, a hospitales, los fines de semana. ¿Con quiénes vivías? ¿Qué hacían tus padres? En mi casa estábamos mis padres y yo tengo una hermana mayor de 5 años, que hicimos un proceso similar. Mi hermana terminó el secundario en escuela de monjas y ella entró a la universidad y yo entré a la escuela. Y a partir de ahí las dos entonces compartimos ese momento de la ciudad de La Plata tan especial de los años 70. Y esa cuestión social y esa cuestión solidaria, ahí se empieza a hacer la convergencia con la política, que yo más de una vez lo he dicho. Yo recuerdo cuando los compañeros me explicaban que a través de la política podía dejar que no haya más pobres. Yo dije, yo quiero eso. Y ahí fue como empecé a vincularme con las actividades políticas, que no los decís así, o sea, era
Un día había un acto, ibas. Otro día hubo una toma en la escuela por alguna medida. Yo entré cuando todavía no podíamos usar pantalones las mujeres, en el año 72, y bueno, era toda la lucha por usar pantalones. Y así, de a poco, uno se fue interesando desde las cosas, desde las cotidianas, hasta el golpe en Chile o cualquier otro proceso o situación. La ciudad de La Plata se vivían muchas situaciones todos los días, y atentados, reivindicaciones, y nada a uno le era ajeno, todo participaba mucho. Seguía siendo buena alumna, y más de una vez los profesores me decían, pero Moller, ¿para qué se meten esas cosas siendo tan buena alumna? Por eso le decía yo, porque soy buena alumna, porque no lo hago para perder las horas, sino porque estoy convencida de que estas cosas se tienen que hacer. ¿En qué organización militaba? Durante los primeros años 74, 75, participaba en general de las distintas acciones de distintas agrupaciones y discutía mucho. Lo del peronismo me costaba un poco porque, bueno, tenía toda la impronta, pero empecé a darme cuenta, me gustaba lo del socialismo nacional, y empecé a darme cuenta que no se puede hacer nada en este país sin atravesar el peronismo, ¿no? O sea, cualquier transformación. Así que empecé a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, una agrupación peronista que respondía a montoneros. Y empiezo a militar orgánicamente en el 75, cuando la situación en La Plata comienza a ser muy adversa por la intervención de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, y en particular de la CNU, el Comando Nacionalista Universitario, que, por ejemplo, los preceptores de mi escuela eran de la CNU, iban armados y, bueno, y cada 2 por 3 nos estaban amenazando, ¿no? Como algo casi natural en aquellos momentos. Y ahí entonces dije, no es cuestión de voluntarismos, hay que comprometerse con algo orgánico. Y ahí entonces tomé la decisión, no fue el mejor momento, pero tomé la decisión de participar en la UES. Que ya ahí quedaron acciones, relativamente pocas acciones, con mucha libertad de movimiento, porque ya estábamos cercenados por estas cuestiones políticas. De allí es que surge lo más conocido, que es el reclamo del boleto estudiantil, y yo siempre marco para no haya una confusión en las cuestiones históricas, para jóvenes sobre todo, que fue en el año 75, porque nunca se podría haber hecho esa marcha en golpe militar. Justamente empezábamos a tener dificultades de la participación natural que tenían los estudiantes, y buscamos una convocatoria que aglutine a los estudiantes, porque siempre digo, siempre costó que la gente participe. Si bien era mucho más natural que en otros momentos, la participación colectiva es complicada y cuesta, y nos costó siempre. Y ahí encontramos, bueno, que con ese reclamo básicamente lo que nosotros estábamos contentos en de que habíamos hecho un hecho colectivo, ¿no? Una lucha colectiva. Pero había otras. Yo recordaba también las luchas con los colegios industriales, eran muy interesantes, ¿no? Así que así transitamos el año 75, pero con la inminencia de un golpe, ¿no? O sea, eso lo veíamos muy, muy cerca, y con la participación de la sociedad civil reclamando el golpe, básicamente, ¿no? En el año 75 también lo marco como una fecha importante en mi vida, porque en diciembre del 75 aparece muerto Patulo Rabe, un compañero de la UES de 18 años, aparece colgado de un puente en Berisso, un compañero querido, amigo, y que había estado compartiendo momentos de la militancia conmigo. Y bueno, sentí fuerte la posibilidad de que nos podía pasar algo en serio. Y así nos encontró marzo del 76, con una situación de alerta, en donde algunos compañeros ya yéndose a clandestinidad, y otros esperando el golpe y tratando de darle una resistencia a nuestra manera, pegando carteles, haciendo un acto relámpago, oponiéndonos
a los militares porque, bueno, nada bueno, decíamos, podía ocurrir ante muchos que aplaudían y consideraban que era bueno que haya venido un poco de orden a nuestro país, ¿no? Eso, siempre hay que marcar que esto fue un golpe cívico-militar, si no, nunca se hubiera podido dar. Así que así transitábamos los días del 76 hasta que llegó la detención. Exactamente. Contanos cómo fue la detención, no sé, qué fue lo tuyo. Yo venía con una situación de varios meses de cada tanto que secuestraban a algún compañero, me iba de mi casa, pero paradójicamente iba a la escuela, por ejemplo, ¿no? Porque teníamos la idea de que a la noche nos secuestraban, pero que de día no pasaba nada, ¿no? O sea, eso son cosas que uno, hoy a la luz de lo que pasó, nos muestra cómo a veces todavía no podíamos magnificar lo que estaba ocurriendo. Y bueno, a veces ya no tenía más casas donde ir a dormir, a veces la sociedad tampoco era tan hospitalaria con nosotros, ¿no? Entonces ya tenía como un desgaste bastante grande en lo personal. Y el 16 de septiembre estaba en la escuela en Bellas Artes, que estábamos organizando la fiesta de la primavera, habíamos discutido si lo hacíamos, no lo hacíamos, bueno, estábamos en eso y ahí me avisan que habían detenido a Claudia y a María Clara, que eran compañeras mías de la UES, que yo había estado con ellas hasta el día anterior. Y ahí sí sentí miedo. Y bueno, llamé a mi padre y yo esto lo cuento, mi papá me dijo, bueno, nos vamos a algún lado. Y digo, lo cuento no para mostrar una cuestión de época, no una cuestión personal. Y yo dije, yo no puedo dejar a los compañeros ahora. Yo no puedo dejar a los compañeros ahora. Era como que para mí era inadmisible dejar la militancia en ese momento. Bueno, y me quedé. Y en la madrugada del 17 vinieron hombres armados, encapuchados, a mi casa. Con mi padre era jubilado de policía, y habíamos evaluado que no iban a venir a mi casa sabiendo que él era policía, ¿no? Otro de los errores. Y bueno, y así vinieron a secuestrar y a buscar una estudiante de Bellas Artes, una estudiante secundaria. Así que en ese sentido era bien claro que venían a secuestrarme a mí, ¿no es cierto? Y que justamente me venían a secuestrar por ser estudiante secundaria, ¿no? Lo que hoy puede ser una aberración, en aquel momento era el motivo y la causa. Y le llamó la atención cuando me vieron, porque soy muy chiquita, en aquellos años era muy chiquita, con pijama, y dijeron como que era muy chiquita. Pero bueno, me dijeron que me permitieron vestirme y me llevaron, había un gran operativo con autos y demás, y me vendaron, me encapucharon y me secuestraron en el auto. A partir de ahí, bueno, como uno dice, el infierno. El primer centro de detención fue Arana. Ahí compartí con los otros chicos, fui encontrándome con las chicas en la celda y en los lugares de tortura con los otros chicos. Ahí reconocí básicamente a Horacio Húngaro y a Gustavo Calotti. Y ahí estuvimos una semana. Luego nos trasladan. En ese traslado, en un momento para el camión y hacen bajar a unos chicos, a unos compañeros, y justamente son los compañeros que hoy permanecen desaparecidos y otros continuamos. Yo fui a la Brigada de Investigaciones de Quilmes hasta diciembre, permanecí en ese lugar. Después fui a la comisaría de Valentina Alsina, y en el año 77, con 17 años, entro a Villa Devoto.
hasta abril del 78, que me dan la libertad vigilada. ¿Y qué sería la libertad vigilada? ¿En qué condiciones? La libertad vigilada era que me permitieron salir de Devoto, no me permitieron volver a la ciudad de La Plata por considerarme muy peligrosa. Y bueno, mis padres tenían un departamento en Mar del Plata y de ahí es que nos fuimos a vivir a Mar del Plata, pero venían a vernos, venían a mi casa, me tenía que presentar todas las semanas en la comisaría, no podía estar con más de 5 personas, no podía ir a lugares públicos, no podía viajar, o sea que podía estar allí, pero muy, muy vigilada. Así permanecí hasta el 79, ahí quedé con libertad. Salió en el diario que me levantaban el PEN, el Poder Ejecutivo Nacional, y quedé en libertad en el 79. ¿Y cómo fue tu vida hasta el retorno de la democracia? ¿Cómo te fuiste reinsertando? Es difícil, fue difícil. Por un lado, los primeros tiempos, si bien estaba en libertad vigilada y me iba a caminar a la costa, al mar, el mar me gustó mucho, y caminaba llorando, o sea, por un lado estar libre, caminando, pero había dejado 800 compañeras en Devoto y habían sido parte de mi vida. Cada vez que trataba de recuperar alguna historia de algún amigo, no me quedó ninguno, no me quedó casi ningún amigo de mi adolescencia, porque no son estos chicos, generalmente uno tiene amigos más grandes, bueno, casi todos de la JUP y demás, casi todos están desaparecidos. Mi familia quedó diezmada también, tengo por el lado un caso de La Plata muy emblemática, la casa en donde Chicha Mariani perdió a su familia y busca a su nieta, ahí mataron a mi primo directo. Mi otro primo, Daniel Mendiburu. Que era mis primos directos con quien pasaba las fiestas, mis cumpleaños. Quedó diezmada la familia. Mi otro primo murió en la masacre de Margarita Belén. Hay alguien muy importante en mi vida, que es mi actual marido, mi novio de aquella época, mi pareja. Era militante de la JUP de La Plata. Él hizo un exilio interno, se quedó en Buenos Aires. Estando yo presa en Devoto, llegó un diario, una noticia, que lo habían matado a mi cuñado, al hermano de 18 años. O sea que mi novio en ese momento me tenía a mí presa y a su hermano que lo habían matado. Así que la verdad que la parte afectiva era muy complicada. Yo salí en libertad vigilada en el 78 del departamento de mi casa, eran los festejos del Mundial, en donde la gente vivaba por el Mundial y gritaba, los argentinos somos derechos y humanos. Y yo lloraba y decía, nunca me van a creer, nunca me van a creer de dónde vengo. Así que fueron años difíciles de decir, bueno, ¿qué hago ahora? Estoy viva y ahora qué. Eso de que había sido buena alumna y el estudio y demás fue mi tabla de salvación. El pensar, el estudiar, estando en Devoto, eso lo tenía muy claro, ¿no? O sea, con mi cuerpo podían hacer muchas cosas en los peores momentos, pero mi cabeza era lo único que me quedaba, entonces tratar de mantenerla muy firme. Me negué siempre a tomar pastillas. En Devoto, si te duele la cabeza, no conseguías una aspirina nunca, pero psicofármacos te los regalaban. Y yo dije, yo no tomo nada. Así que a fuerza de voluntad mantenerme fuerte fue mi tabla de resistencia. Y ahí, bueno, por supuesto, como yo siempre digo, de estas cosas uno no sale solo, sale con los afectos, con las compañeras. Y tenía compañeras, algunas que eran profesoras, así que me subía a la cucheta y me daban clase de algo, me enseñaban. Y para mí eso era ganar y decir, bueno, sé algo más, estoy viva, voy a poder.
Y así fue que en el 79, con libertad vigilada, sola, y mientras lloraba caminando, mirando el mar, dije, bueno, para mí es importante terminar el secundario, que no lo había podido terminar. Y era mi lucha inmediata. Y porque mis padres fueron a buscar los papeles y con gran esfuerzo le dieron el certificado de cuarto año y me declararon alumna libre en quinto, por las faltas. Y me puse a rendir, estudiar y a rendir todas las materias sola, y en diciembre del 79 rendí todas las materias sola y me recibí de bachiller. Y ahí inclusive un director de la escuela que me tenía que anotar y vio que me anotaba a rendir todas las materias, así, con buen sentido, decía, no, pero nadie rinde todas las materias de golpe, si no pudiste en el secundario. Entonces yo expliqué que, cuando vio el certificado que tenía promedio tan alto, bueno, tuve que mentir, entonces decía que me enfermé de hepatitis, por eso después de 2 años estaba rindiendo, y así me recibí de bachiller, y bueno, y la otra lucha fue seguir estudiando, ¿no? Digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo quería seguir estudiando, pero yo estudiaba arte, iba a ser artista plástica y eso no pudo ser. Así que decidí estudiar matemáticas, y ahí tuve toda una conversación con los militares que me controlaban y convencerlos de que me dejen estudiar. Entonces me iban a buscar a la puerta de la facultad, pero cuando vieron que era matemática, vieron que era algo tranquilo y me dejaron. Y matemática porque digo, yo tengo que estudiar algo que no tengo que pensar en la realidad. ¿Cómo me siento? En una clase de historia en el año 79, 80, ¿qué me van a decir? Y así tuve la cabeza ocupada estudiando. Y ahí empezó ya el país. Y ahí ya empezó Malvinas, y ya empecé a ir desde la facultad a algunos actos que se hacían, algunas peñas por Malvinas. Y bueno, y me recibí y empecé a formar el Centro de Graduados de Ciencias Exactas. Y después el gremio, y ya después, ya con la democracia, la lucha por derechos humanos. Cortemos. Disculpa, perdón. ¿Cómo la grabación? Me perdí. Bueno, ¿cómo? Un momento. ¿Qué me tiró acá? Nos llevamos hasta la vuelta a la democracia. Así que, no sé cómo Me resiste la tiró su democracia. cartera así, decía Dirty, Si dije, testimoniaste en el cabezal juicio. Grabamos. Y así llegó la democracia. Ahí el otro día, el 30 de octubre, recordaba que me fui a La Plata a votar, tenía el domicilio de La Plata. Entre medio me casé con mi pareja de toda la vida y ya tenía mi primer bebé, tengo 3 hijos. Y fui a La Plata muy temerosa, y cuando por ahí me veía alguien, me veía como un fantasma, ¿no? Nadie sabía si vivía, no vivía, todo ese tipo de cosas. Así que fui y volví rápido. Yo digo que La Plata me duele mucho, ¿no? No puedo volver, me cuesta mucho volver a La Plata, ¿no? Recorrerla, caminarla, son todas ausencias lo que tengo en La Plata. Y en la democracia fui acompañando los procesos que se iban viendo. En todo momento, bueno, empecé a trabajar no le decíamos organismo de derechos humanos, nos juntábamos quienes sentíamos que estábamos con las mismas iniciativas de denuncia en Mar del Plata, y así primero reconstruir las historias. Para mí fue muy importante siempre decir todo lo que recordaba de cada una de las personas que yo había visto. Para mí fue mi compromiso, a que todos los familiares les llegue de alguna manera los pedazos de testimonio, a quién había visto, qué me habían dicho, qué dije. Bueno, todo eso para mí se había convertido como casi en un legado muy importante. Así que para mí fue muy importante encontrar el equipo de antropología forense cuando, bueno,
me llaman o nos llamamos, no sé. Y es como que ahí fue la primera vez que me ubiqué como sobreviviente, si bien no es una palabra que es la que más me gusta, ¿no? Yo digo que yo soy una militante que estuve presa, ¿no? Que es distinto, me parece. Pero ahí sí, la cuestión del ex detenido, sobre todo en los centros clandestinos, me di cuenta que tenía un papel muy importante. Cuando daba el testimonio y yo quizás sin darme cuenta le decía no, porque tenía un pantalón de corderoy, porque cuando yo le tocaba era como rugoso, y lo daba casi como una anécdota. Para ellos era muy importante porque quizás en la fosa quedaba ese pedacito de pantalón y bueno, y iba a ser un testimonio, ¿no? Entonces a partir de ahí dije, bueno, yo sé lo que tenía desde puesto, o cómo estaba, o con quién estuvo hasta tal fecha, y hice mucho culto a la memoria en ese tema, así que dejé todo lo que pude recordar, todo siempre como testimonio en el equipo de antropología forense para todos los que quieran preguntarme y demás, y después a lo largo de todos los años fui haciendo, bueno, caminos de recorrido con los familiares para llevar por lo menos al que quería escuchar ese pedacito de historia, ¿no? Y en el año, yo no declaré en la CONADEP cuando fue a Mar del Plata, pero muy contrariamente a lo que creen que a veces uno por miedo, yo no tenía miedo. No, pensaba que estaban las situaciones dadas para declarar. Pensé que no me iban a creer. Eso. O sea, hablábamos con mi papá y decíamos, pero ¿y qué vas a decir? ¿Y cómo haces para que te crean? ¿Quién te va a creer? Me decía. Pero me lo decía bien, ¿no? O sea, ¿cómo nos van a creer? No teníamos nada. Fíjate vos el grado de soledad que sentías. Y cómo te habían victimizado, te habían hecho creer que no eras nada, que tu palabra no iba a servir nunca, no iba a valer. Yo, claro, no tengo nada, no tengo nada. Y por eso cuando fue a la CONADEP dije, no me van a creer. Después cuando vi que otra gente hablaba, pero no por el miedo, sino porque sentí que no me iban a creer. Y así fue que para las juntas, no declaré en la de las juntas porque me avisaron que mi testimonio iba a valer más para CAMPS. Entonces se iba a hacer un juicio especialmente para CAMPS de la Policía de la Provincia y declaré contra CAMPS, y mi padre como policía fue el primer policía que declaró contra CAMPS. Así que en el 86 yo ya declaré contra CAMPS y junto con mi padre como acusándolo. A partir de ahí, en todos los juicios que pude, fui declarando. Después vinieron los juicios por la verdad, cuando había pasado todo lo de la obediencia de vida, punto final, terribles épocas para nosotros. También declaré en España y en los últimos después declaré cuando fue para Echecolás, junto con Julio López, que ahí fue la primera vez que fui amenazada. Fui testigo, sí, después de Julio López testimonié yo, y el último en el circuito CAMPS. Tanto para Echecolás como para el circuito CAMPS, mis dichos fueron fuertes y probatorios para su juzgamiento. Así que siempre la cuestión testimonial como parte del legado de mi historia. ¿Y cómo ha sido tu vínculo con el equipo de antropología forense? Cuando los primeros años yo era testigo, vamos a decir así, y siempre valoraban mucho mi cuestión de memoria que tenía, entonces en forma permanente me llamaban, ¿te acordás de tal cosa? ¿Lo viste? Y yo no lo vi, o sí. Íbamos armando historias, ¿no? O sea, yo por ejemplo, en el año 85 yo estuve con una chica, Ana, de La Plata, del PC, que estudiaba astronomía.
y bueno, es esta chica astrónoma que identificaron, pero parte de uno de los primeros datos que tuvo la familia fue a partir de eso que me acordaba que estábamos en la brigada de Quilmes y teníamos una ventanita y ella se levantaba la venda y calculaba la hora que teníamos por el sol y de ahí que, porque había estudiado astronomía y me explicaba algunas cosas en estos intentos de tener vida ahí adentro, ¿no? Y luego, después quedamos casi amigos con el equipo de antropología forense y bueno, yo me había dedicado a matemática, computación, ese tipo de cosas y empecé a ayudarlos con algunas cuestiones de computación, asesorarlos en bases de datos, ese tipo de cosas. Y después se dio que yo me dediqué a una disciplina que se llama procesamiento digital de imágenes y fue medio cómico porque a ellos los asesoraron porque tenían unas huellas dactilares que estaban en muy mal estado, que estaban borrosas, y le dijeron que a través de técnicas de procesamiento de imágenes se podían mejorar, pero ya no hablábamos de esas cosas, nosotros ya éramos como amigos. Y le recomendaron que había un grupo en Mar del Plata muy bueno que podía hacer eso, y bueno, y era yo, así que vinieron a que les ayude a procesar las huellas, que eran de desaparecidos. Y así estuve trabajando con técnicas de matemática, con cosas de matemática, que yo lo había elegido para no trabajar en la realidad, procesando huellas de compañeros desaparecidos y que pudimos hacer identificación, colaborar en la identificación de 2 personas y entre ellas el caso más querible para mí es que una de las personas había tenido un hijo y a partir de ahí se identificó el nieto, que es Manuel González. Así que a través de la matemática, que no quería vincular con la realidad, pude hacer ese trabajo. Así que bueno, con el equipo siempre muy buena relación. Y hablando de la matemática y la parte educativa, ¿cómo empezaste también a dar charlas en las escuelas? ¿En qué momento se dio? Desde un primer momento, recuerdo que en el año 85 me convocan de una radio de Mar del Plata, una FM chiquita, alguien que ya me conocía y empezamos a hablar y al ser docente, yo soy docente de escuelas y docente universitaria, era un ámbito natural hablar con jóvenes, ¿no es cierto? Y a mí me interesaba hacer ese legado desde lo vivencial con los jóvenes. Pero no, o sea, uno lo hacía porque sabía que estaba bien hacerlo, ¿no? Pero nunca, yo no creí nunca que iba a tener esta presencia de historia, lo que nos había pasado. Así que yo me iba a donde me llamaban o buscaba, en una escuela perdida, me iba con mis chicos que me acompañaban, que para todos lados, a la noche que hacía frío, a veces en Mar del Plata, y había 5 personas escuchando. Y más de una persona me decía, pero bueno, ¿para qué haces eso? Sí, bueno, ya pasó, porque corresponde hacerlo. Porque a mis chicos le queda eso, que su mamá no dejó nunca de contar lo que pasó, tratando de encontrar espacios en la justicia. Es lo que corresponde. No se puede avanzar como país en base a esta impunidad. Que tenemos que llegar a algún momento a tener justicia. Yo creía eso, pero realmente no estaba segura que lo iba a hacer. Por eso realmente vivir lo que estamos viviendo para mí es altamente reparador. Es altamente reparador y creo que es la primera vez que podemos pensar de construir un país en serio, ¿no? En base a estas cuestiones de justicia. Así que siempre, donde pude, hablé, porque es lo que corresponde, nada más que por eso. Y en función de eso, ¿qué vínculo tenés con el relato que se construyó de La Noche de los Lápices?
Yo siempre hablé desde lo que había sido, quizás mi formación matemática me juega en contra, demasiado precisa con los hechos fui. Siempre dije, a mí me secuestraron por ser militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, y quizás por eso lo decía en lugares muy chicos, porque la sociedad no quería escuchar eso. Pero me salía a mí contar cómo habían sido exactamente los hechos. Quizás que con mi relato no hubiera tenido la masividad que tuvo el otro relato, que fue más impactante. Pero yo tenía que contar mi relato, mi historia de vida, los hechos y los motivos de los cuales para mí habían sido los causales. Nos queda siempre el análisis contrafáctico, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera endulzado un poco la historia? Si se hubiera tenido la masividad y tantos jóvenes entendieron lo que había pasado en la dictadura a través de lo que se conoció con la Noche de los Lápices. Quizás no, o sea, por eso digo, hoy tengo como una incertidumbre, no sé qué hubiera pasado. A mí, yo siempre me sentí cómoda con mi relato, y siempre siendo muy cuidadosa de no hacer contradicción pública de eso, porque el enemigo acecha y existe, entonces siempre, y era casi un matiz comparado con lo importante que estaba en juego en ese momento, entonces nunca me hubiera permitido que alguna con mala intención hubiera encontrado esa fisura en nuestros relatos para aprovecharlo. Prefería correrme a un costado hasta que el momento me permitiera avanzar, pero nunca me iba a permitir jugar mal políticamente. Eso lo tuve siempre muy, muy en claro. Hoy en día estamos mucho más maduros, podemos avanzar y podemos poner en tensión estas cuestiones, y que no tengo la verdad, vamos a decir, de cuál fue el mejor camino. Yo digo el que tomé yo, pero también fui muy cuidadosa de no jugar nunca en contra, porque lo importante es que los chicos estaban desaparecidos, lo importante era la lucha, lo importante era el juzgamiento de los militares, ¿no? Eso lo tuve siempre muy en claro, y si tenía que correrme un costado, prefería hacerlo en pos de eso, que es lo importante. Y, digamos, ¿y qué vínculos ves entre, digamos, tu historia y la transmisión de tu historia? Es decir, ¿cómo opera eso? Yo creo que el tema es que yo siempre planteaba que por ahí esa simplificación de la historia de la Noche de los Lápices, o sea, sirvió mucho en ese sentido, pero no servía para hacer una comprensión de las complejidades que tiene esto. Si se pensaba que era un grupo de chicos inocentes, que vinieron unos malos y le hicieron todo eso, sí, se quedaba con una cuestión de decir, uy, pobres chicos, uy, qué malos tales personas, y la cosa es mucho más compleja. Nosotros éramos militantes políticos y por lo tanto para los militares éramos el enemigo. Los militares no eran unos marcianos que llegaban y hacían cosas, era el vecino tuyo, el abuelito. Entonces tenemos que buscar todas esas cuestiones, esos grises, esas complejidades que tenemos como ciudadanos. Entonces, porque si no, parece que eso que pasó no tiene nada que ver con lo que está pasando, y si bien hoy en día hay variables que hacen que no pinta para nada un golpe militar, pero actitudes de la sociedad civil cómplices de distintos sometimientos los tenemos. Hay torturas en las cárceles. ¿De dónde sale eso? Es el vecino de tu casa, vamos a decir, no es un monstruo. Es decir, algo hay en la ciudadanía, todavía, en los valores que tenemos que transmitir, que todavía hay que trabajar mucho. Entonces, las simplificaciones sirven para masificación de los relatos, pero no sirven para comprender profundamente lo que vivimos hoy. Y en todos estos años de democracia, los procesos no fueron lineales, hubo siempre el intento del olvido, hubo siempre el intento de correr, y siempre en pugna quienes decidíamos que teníamos que poner esto en el tapete, pero
Durante años no fuimos la voz reinante de todo eso. ¿Y por qué? Porque son estas cuestiones que no todos pensamos lo mismo y que tenemos que defender muchísimo, día a día. No hemos ganado en todos los aspectos esto. Yo no quisiera ser una compulsa sobre qué piensan de la pena de muerte, ¿eh? No sé, ¿eh? Digo, entonces me parece que tenemos que seguir hablando mucho de todas estas cuestiones, pero con complejidades, poner las situaciones en tensión, en lo difícil. Éramos estudiantes, sí, tenía 16, 17 años, sí, pero era militante política, me veían como su enemigo, me estaba enfrentando, sí, me enfrentaba a un proceso político. Bueno, los militares iban a hacer lo que sea por ganar. ¿Y hoy qué tenemos? De otras maneras, pero también se van a dar luchas económicas, sociales, mediáticas, para ganar y poner otro proyecto. Entonces la pregunta es que tenemos que hacer, ¿qué haces vos como ciudadano en el día a día? ¿Qué haces vos para defender tus derechos en el día a día? Eso es lo que yo trato de transmitir. Yo sé qué hice cuando sentí que estaban siendo vulnerados mis derechos en una inminente dictadura. Yo sé qué hice con el menemismo, que me opuse a todo ese proceso. Y eso es lo que yo trato de decirle a los jóvenes, que traten de ser ciudadanos online, ¿no? Que dentro de 10 años me digan, uy, yo no me di cuenta. No, yo necesito que te des cuenta en el día a día, pero para eso le tenés que mostrar las complicaciones que tiene y las actitudes que cada uno toma en cada momento y a quién le están haciendo el juego. ¿A quién le hacía el juego la gente que gritaba los argentinos somos derechos humanos? ¿A quién le hacía el juego? ¿A quién le hacía el juego los vecinos que no me dieron lugar para dormir esa noche? O que creían la propaganda, ¿sabe usted dónde está su hijo? O sea, no es tan distinto la complicidad civil en los distintos momentos. Y para eso hay que hablar, para tener mejores ciudadanos. ¿Y cómo ves esa recepción en los estudiantes o en los chicos cuando vas a dar charlas? Los procesos son muy distintos, ¿no? O sea, al principio me tenían que creer. No podían creer que una persona que me veían, algunos hasta me conocían como profesora, había estado en un centro clandestino torturada. Terminaba la charla y se acercaban y me decían, ¿pero es cierto lo que usted contó? Así me lo decían. Sí. Me dice, pero es cierto. Bueno, así arrancamos con esta sociedad. Y necesitamos después que venga Cilingo, un represor, para validar realmente todos nuestros relatos. Recién ahí confirmaron todos nuestros relatos. Después, cuando los chicos decían, ¿y dónde están los que le hicieron todo eso? Al lado tuyo, tomando un café. Eso no era bueno. Entonces, toda la lucha por la justicia. Y porque yo como profesora le digo, bueno, se habla tanto de calidad educativa, bueno, compartir la calle con un represor no podemos hablar de calidad educativa. Y ahora la situación es distinta. Ahora lo que me preguntan es qué relación había entre la UES y el Partido Comunista, qué relación había entre cómo era el centro de estudiantes, cómo se formaban los centros de estudiantes, bueno, toda la cuestión de la política, ya avanzamos con todo esto. Ahora lo que me preguntan es la política, y eso es lo que va marcando las diferentes etapas de nuestro país, por suerte, ¿no? Ya está, ya se creyó todo eso, a grandes líneas los represores están siendo juzgados y ahora vuelve la política. Entonces podemos volver a hablar de los años 70 desde la política, que no pudimos hablar todo este tiempo porque tuvimos que hablar de los desaparecidos, de los muertos, de los genocidas. Ahora volvemos a hablar de la política y decir, lo pensamos bien, nos equivocamos, nosotros éramos más intolerantes que ustedes. Bueno, hablar mucho de la democracia, ¿no? Que nosotros no la conocíamos, no la valorábamos. Así que ahora es distinto. Pero siempre con salvedades, ¿no? de actitudes muy activas como ciudadanos.
Así que sí, hay de todo, pero bueno, van acompañándose con los procesos históricos. ¿Y qué haces hoy? Bueno, yo digo que, bueno, me dediqué a la docencia, a la investigación en la Universidad de Mar del Plata, básicamente, y en el año 2004 mi vida empezó a cambiar. Primero me dediqué o sea, como yo digo, fui 20 años, tuve el mismo escritorio, el mismo lugar, la misma rutina. Y a partir del 2004 mi vida empezó a cambiar con el kirchnerismo. Primero fui secretaria académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata y a partir de ahí me convocó Filmus a trabajar en el Ministerio de Educación de la Nación. Y para mí fue un sueño poder colaborar en todos mis conocimientos educativos en un Ministerio de Educación de la Nación, que la primera vez que entré para mí era fuerte, porque recuerdo las épocas que tiraba huevos enfrentándome durante tantos años a las políticas educativas. Y a partir desde el 2004 estoy trabajando en distintos ministerios del Gobierno Nacional. Trabajé en el Ministerio de Educación. Entre las cosas que hice, estuve a cargo de la asignación universal por hijo a nivel nacional en la parte educativa, que realmente fue para mí muy, muy satisfactorio como proyecto, que era combiné todo, la militancia, la parte educativa. Trabajé en el Ministerio de Ciencia y Tecnología también. Y ahora estoy trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, dando innovación tecnológica a emprendedores, cooperativas, contando toda mi experiencia para ayudar, para que no haya más pobres en realidad, que es lo que empecé haciendo. Así que la verdad que los militares le dijeron una cosa a mis padres que siempre fue impactante, ¿no? O sea, que yo no iba a salir en libertad en un momento porque yo era irrecuperable, le dijeron. Una palabra que hoy en día se usa tanto para los chicos marginales, ¿no? Y a veces cuando miro que sigo militando, como el primer día, digo, bueno, capaz que tenían razón, soy irrecuperable. Así que, es eso. Muchas gracias. Bueno.